y amigos y hermanos. Ante todo, seguimos como acertadamente señaló el famoso profesor Dock de la Universidad de Oxford. Dijo él, muy interesante, creo. El cristianismo fue visto casi desde sus orígenes como una fe que merece la pena vivir, porque es también una fe por la que merece la pena morir. Esto dijo este hombre. Es un hecho que reconocían los personajes notorios de aquella época, como se sabe por los testimonios de autores conocidos que no simpatizaban precisamente con la Iglesia. Es el caso de Luciano, Marco Aurelio, Galeno y Ceso. Por otra parte, esta generosidad martirial no se tradujo, propiamente hablando, en fanatismo, y menos aún en formas de conducta excluyente. Se puede afirmar que el cristianismo estaba abierto a todos. En el principio no hacía distinciones sociales, aceptaba al obrero manual, al esclavo, al proscrito y al excriminal, al menos hasta el siglo III, y así procedió la Iglesia. Cosa que ha reconocido un autor como Arnaldo Momigliano, que no dudó en dejarnos testimonios muy duros sobre los conflictos entre la Iglesia y la ciudad en el siglo IV. Lo que no impidió que el cristianismo estuviera abierto a toda clase de gentes y de oportunidades, precisamente mientras duraron las persecuciones. Es por esto que abundaban los testimonios de autores entonces, que nos dejaron dicho que el cristianismo era en gran medida, aunque con algunas excepciones, un ejército de desheredados. Se sabe en efecto que incluso a final del siglo III del cristianismo estaba en gran parte formado por clase media y bajas, y había causado muy poca impresión en la aristocracia. ¿Qué pasa? En realidad, ¿cómo era aquella iglesia? Se ha dicho, y con toda razón del mundo, que la Iglesia ofrecía todo lo necesario para construir una especie de seguridad social. Cuidaba de los enfermos, de las viudas, atendía a los ancianos, a los incapacitados y a las que carecían de medios de vida. Tenía un fondo para funerales de los pobres, un servicio para las épocas de epidemia. Pero, seguramente, lo más importante de todo era el sentimiento de grupo que el cristianismo estaba en condiciones de fomentar, como acertadamente ha
precisado el ya conocido profesor Dodd, pero lo consiguió al menos en los siglos II y III, Epicteto dejó escrito el horrible desamparo que puede experimentar un hombre en medio de sus semejantes. Debieron de ser muchos los que experimentaron ese desamparo, los bárbaros urbanizados, los campesinos llegados a la ciudad en busca de trabajo, los soldados licenciados, los rentistas arruinados por la inflación y los esclavos manumitidos. Para toda esta gente, el entrar a formar parte de la comunidad cristiana debía ser el único medio de conservar el respeto hacia sí mismo y dar a la propia vida algún sentido. Pues dentro de la comunidad se experimentaba el calor humano y se tenía la prueba de que alguien se interesaba por nosotros en este mundo y en el otro. Cipriano de Cartago, en el primer escrito, nos dejó después de recibir el bautismo e ingresar en la comunidad cristiana, afirmaba él con seguridad. Al instante se aclararon las dudas de modo maravilloso. Se abrió lo que estaba cerrado y se disiparon las tinieblas. Se volvió fácil lo que antes parecía difícil. Se hizo posible lo que se creía imposible. Es decir, en la comunidad cristiana encontró la paz, la acogida, el respeto, el afecto y la amistad que nos da sosiego, que nos da paz y esperanza en la vida. ¿Cuál es la suerte que originó la desgracia? Veamos. Los tratados de teología que estudian los acontecimientos importantes para la Iglesia del siglo IV analizan y explican sobre todo los dos primeros concilios ecuménicos, el de Nicea, el 325, y el de Constantinopla, el 381. Su enseñanza capital para la cristología y la formación definitiva del credo que confiesa la fe que profesaron los cristianos. Estos hechos han sido ampliamente estudiados y conocidos en la Iglesia porque son acontecimientos de primera importancia. Pero los teólogos y la Iglesia en general, creo yo, deberíamos tener presente que los acontecimientos mencionados son fundamentalmente acontecimientos doctrinales, lo que es importante, pero nunca deberíamos olvidar que la Iglesia, si se limita a estudiar y enseñar una doctrina, transmitirá una teología ortodoxa, pero nunca transmitirá el Evangelio. Por supuesto, lo que acabo de decir no se puede generalizar.
es evidente. De sobra sabemos que en la larga historia de la Iglesia hemos tenido y seguimos teniendo creyentes ejemplares, hasta héroes, que se han dejado la vida por su fidelidad, entrega y cabal al Evangelio de Jesús. Esto es un hecho incuestionable. ¿Estás de acuerdo? Creo que sí. Sin embargo, fue precisamente en el siglo IV, entre los años 312 y 374, cuando se originó el comienzo de la mayor desgracia de la Iglesia que ocurrió en aquellos años. Insisto en que aquello fue solo el comienzo, el punto de partida. ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Pues convencionalmente se suele datar en el año 312 la conversión de Constantino. No voy a discutir o a dialogar efectivamente aquel emperador se convirtió o no, que para mí lo dudo. Aquel año ni más ni menos a la fe cristiana. No. Lo que importa es saber qué fue entonces cuando el primer emperador cristiano introdujo a los obispos y al clero de la Iglesia cristiana en el grupo de los privilegiados y elegidos de aquella sociedad. No fue entonces, sin embargo, cuando los ricos se apoderaron del destino de la Iglesia. Eso tuvo sus comienzos unos años más tarde, a partir del año 370. Y no con motivo de la llamada a la conversión del Constantino, no. Pero sabemos que ya Constantino repensaba al clero cristiano con privilegios adecuados, pues eran los clérigos y no el cristiano medio los expertos en rituales. Eran ellos los que sabían cómo llevar a cabo el culto del santo y celestial poder. Claro, esto es lo que afirma el gran historiador Peter Bohr. Sin embargo, los privilegiados de la Iglesia comenzaron ya a partir de la llamada conversión de Constantino, entrada ya al siglo IV. El comienzo de la división en el interior de la Iglesia, con la consiguiente gradación de privilegios y sometidos, o sea, el nacimiento de los privilegios clericales, empezó al menos en la Iglesia de Occidente en el siglo III. Fue entonces cuando, a costa de serios conflictos, se hizo presente en las comunidades cristianas el clero, con sus poderes, dejando un nivel inferior a la plebe, subordinada desde entonces a las sacras potestas. Pero ya indico que la suerte del clero generó en desgracia para la comunidad de los creyentes en Jesús, como pronto explicaré.
quedamos aquí y después veremos cuándo la Iglesia se toma en serio el Evangelio. Porque se lo tomó, claro está. Si no, no estaríamos aquí. ¿O no? Un abrazo. Hasta siempre.